Fíjense que vamos a ver la palabra del Señor, pero hay una parte, no lo busque, después va a buscar una cita bíblica en Palabra de Dios para Todos, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condenan a sí mismo. Voy a leer un poquito antes, entonces el 27. Entonces, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Les leí esta versión de Palabra de Dios para Todos, porque dice, el que comiere sin tener el significado de la cena del Señor, probablemente está cometiendo un error. Entonces, ¿por qué el tema? Porque yo no sé si todos tenemos claros la cena del Señor, o como dicen también otros hermanos, la Santa Cena. A mí no mucho me gusta lo de la Santa Cena, pero algunos le dicen Santa Cena o la Cena del Señor. Y nosotros hemos leído, hemos escuchado, hemos visto en las películas, ¿verdad?, que en la noche que celebran la cena de la Pascua, Jesús instituye la cena de Él, ¿sí? ¿Verdad? Ahí Él le está diciendo, esta es la cena de la Pascua, pero ya no va a haber un cordero más que yo, el único cordero que puede quitar el pecado del mundo, ¿sí? Y esa sangre que utilizaron el pueblo de Israel para que ellos no sufrieran el padecimiento de la muerte, esa sangre iba a ser derramada una sola vez, ¿sí? Entonces, ahora sí, le voy a invitar que busque, que abra su Biblia o que encienda su teléfono o su tablet en el Evangelio de Mateo capítulo 26 y versículo 26. Yo creo que todos hemos leído esa parte o la hemos escuchado. Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Ya lo tiene? Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Miren pues, voy a recordarles lo que leímos ahorita. Dice, entonces si alguien come el pan y bebe de la copa que el Señor instituyó, lo que leímos ahorita en Mateo capítulo 26, de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, porque a veces participamos de la cena. Yo espero, hermanos, que la mayoría estemos conscientes de participar de la cena del Señor, pero por si acaso vamos a tomar este tema, ¿verdad? O a veces, hermanos, nosotros tenemos un ángulo, un punto de vista, pero a veces es bueno escuchar más de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Ok, ¿cuántos dicen amén? Es que no les hubiera dicho el café porque ahora todos se fueron a la casa, a la sala donde toman su cafecito y ven una película el sábado. Pero no, hoy vamos a aprender un poco la palabra. Fíjense que el pan y el vino son recordatorios de la muerte de Jesús en la cruz. Miren pues, uno puede tomar la cena del Señor con varios puntos de vista. Y alguien podría ponerse súper triste, decir, no, es que mi Señor murió, ¿verdad? Y hay quienes cuando celebran la cena del Señor no se enfocan tanto en eso, sino que en la resurrección del Señor,
¿sí? Y hay otra cosa, y esos son los 3 puntos que vamos a ver, si es que da tiempo, todo por Walter. Miren pues, la otra es recordar la promesa del Señor, que Él va a volver, ¿sí? Y esos 3 significados deberían de estar presentes en nosotros cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿sí? Pero vamos a empezar. Fíjense que hay algo bien importante en el discipulado de Santa Catarina de Pinula. Ya vimos los evangelios y pues ya pasamos varias veces ya este tema, pero yo les quiero decir algo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a eso, sino que se hizo hombre, ¿sí? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez tuvieron miedo, temor? Les voy a poner un ejemplo bien, tal vez chistoso, pero ¿cuántos de ustedes hicieron algo de niños en su casa? Quebraron algo, destruyeron algo, pintaron las paredes con crayones, yo no sé. Y el hermano le decía: hoy sí te van a pegar. ¿Nunca les pasó eso? Ahí viene mi papá. Y uno tenía ese temor. Dice: hoy sí. ¿Y hay quienes? Yo no, pero ustedes sí. Lloraban cuando miraban que abrían la puerta, porque ya sabían que les iban a dar. ¿Verdad que sí? Porque todos tenemos miedos, ¿sí? Algunos pues nos han pasado cosas que de plano, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos pensar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, era el superhéroe y que, así como en las películas, ¿verdad? Superman, ¿verdad? Viene le tiran, le hacen un disparo y la bala le pega y cae, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Viene el tren y se pone así y pasa encima, ¿verdad? Pero eso es fantasía, porque Jesús se hizo hombre y como hombre dice la palabra que fue tentado en todo. Entonces, hermanos, aunque usted no lo crea, si usted no lo ha leído, Jesús le confiesa. Jesús tenía 12 discípulos que Él llamó. Tenía más discípulos, pero Él llamó para que ellos fueran sus discípulos, sus amigos y los apóstoles de Él, ¿sí? Viene el momento en que se queda con 11. Y vamos a leer, hermano, porque usted va a pensar que tal vez yo me estoy inventando. En Lucas 22, 19 dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Él estaba diciendo: mi cuerpo dentro de un momento va a ser partido, si lo quieren ver así. Va a ser dañado de una manera atroz, ¿sí? Ok. Que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Aquí les estaba diciendo, aquí va a haber sangre, ¿verdad? Y hermano, lo que yo quiero que veamos en esta noche es que a veces nosotros tenemos en cuenta el sacrificio de Cristo, de Jesús en la cruz, pero el sacrificio de Él no fue en la cruz nada más, sino empezó antes de que lo tomaran como prisionero. No fue ni siquiera cuando lo tomaron que empezó esa agonía, fue antes, ¿sí? Dice Mateo 26, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Es 26:38, que ya no mucho miro. Bueno, miren pues, Jesús iba con sus 11 discípulos, porque antes de esto, pues ya Judas le había dicho: seré yo, maestro. Y Jesús le dijo: pues tú lo has dicho, y lo que ve y lo que has de hacer, pues pilas, ¿verdad? Hazlo pronto. Entonces se quedó con los 11, se los lleva y les dice a los 11: espérenme acá, ¿sí? Pero él tenía 3 discípulos que en la Biblia resalta que como que había un poco más de confianza con ellos, y les dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahí había dejado a 3 de sus discípulos. Miren pues, ustedes se quedan aquí, ustedes 3 vénganse conmigo. Y se los llevó otro poquito más por allá. Y dice: ahora ustedes me esperan acá.
y él se retiró un poco más, ¿verdad? Entonces dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense que dice, miren pues, Jesús aún no estaba en la cruz, solo se había retirado a orar. Y dice la palabra, estando en agonía. Por eso les hacía el ejemplo, algo cómico, de cuando uno tenía un temor, un miedo. A Jesús le pasaba lo mismo. Y es que es bueno entenderlo, porque miren pues, si a alguien no le duele, pues no pasa nada. Pero a Jesús sí le dolió. Jesús sí sintió como cualquiera de nosotros. Y antes de ser tomado, cuando él estaba orando, dice la palabra que estaba en agonía. ¿Usted sabe, alguien que me pueda decir qué es agonía? Solo uno. Pero es antes de la muerte, una angustia. Pero es, ya me voy a morir, ¿verdad? Esa es la agonía. Si alguien está agonizando, ya saben que hay que ir a ver lo de los servicios funerarios y todo, porque está agonizando, ¿verdad? Se va a morir. Jesús estaba en esa situación. Y Jesús, dice la palabra, que oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. O sea que Jesús estaba sudando, hermanos. O sea, lo vamos a ir viendo detenidamente hasta donde podamos. En Mateo 26, 66 dice: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ahí Jesús ya lo habían tomado como prisionero y lo estaban juzgando, y dice la palabra que habían llevado testigos falsos. O sea, ya habían, hermano, no solo de ahora, ¿verdad? Entonces, fíjense que Jesús ya sabía, Jesús ya se los había hecho a sus discípulos en algunas ocasiones, que él tenía que morir, ¿verdad? Pero aquí respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces uno lo puede leer bien fácil, pero imagínense estar uno en un juicio, y oír la sentencia y que le digan a uno: es condenado a muerte. Se le viene el mundo a uno encima, hermanos. ¿Alguna vez ustedes han visto alguna película? Hay una película hay un reo que lo condenan a muerte, y después él va cambiando su manera de pensar, pero al final de cuentas ya no importa, lo ejecutan, y da ganas de llorar, hermanos, ¿verdad? Pues a Jesús le pasó exactamente eso. Él lo tenía como prisionero y gritan: es reo de muerte. Hermanos, eso ha sido impactante. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esa era una burla, por supuesto. Y en palabra de Dios para todos, en Isaías 52, 13, dice: miren, mi siervo tendrá éxito, se le dará el más alto honor. Así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones. Reyes se quedarán sin palabras por causa de él, porque verán lo que no se les había dicho y entenderán lo que no escucharon. Fíjense que, ¿por qué cito yo esta palabra? Porque esto era algo profético, fue algo profético.
Y ahí describen a Jesucristo cuando Él es torturado. Y dice que ya no tenía forma humana. Hermanos, no fue un puñetazo y ya. No fue que lo crucificaron y ya. A Él lo torturaron, ¿sí? Y para eso traigo acá más apuntes. Perdonen que me haga para arriba o para abajo, pero quiero leer también acá. Entonces, miren, pues, recuérdense, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era de un ser humano. Miren, pues, cuando una persona es vapuleada, llega al punto en que ya no se reconoce. Tienen que esperar que se baje la hinchazón o la inflamación para empezar a reconocer a esa persona, ¿sí? Pues dice que Jesús fue desfigurado. Nosotros tenemos a veces metido Hollywood, ¿verdad? Cuando Jesús llega lo llevan a la cruz, ¿verdad? Y a pesar que está sufriendo y que tiene una corona de espinas, todavía sale así como fisiquín, dirían por ahí, ¿verdad? Pero dice la palabra que fue desfigurado. O sea, ahí hicieron una película que a muchos les escandalizó, que es más horrenda, por decirlo así, ¿verdad? Pero es más parecido a lo que realmente está escrito en la Biblia, ¿verdad? Porque a Jesús le desfiguraron el rostro. Ok, miren pues, dice que fue azotado. Los azotes estaban conformados por varias correas de cuero trenzado. Alguien que me diga, alguien que va a los discipulados, ¿cuántos azotes eran los que le daban a los reos los romanos? 40. Bueno, miren pues, pero esos azotes eran de correas de cuero trenzado, ¿verdad? No como ahora ahora dicen, te voy a pegar, le dicen al niño, y con el suéter le hacen así. Y el niño llora como que le hubieran dado con un cincho de cuero, ¿verdad? Y no era un cincho, eran varios trenzados, ¿sí? ¿Cuántos oyeron ese famoso chicote de caballo? ¿Cuántos lo conocieron? Que ese sí era un cincho trenzado, ¿sí se acuerdan? Algunos se acuerdan porque estaba a la par de la puerta, ¿verdad? Así que cuando llegaban tarde ya sabían que se iban a enfrentar con ese cincho. Bueno, con ese chicote. Dice cuyos extremos terminaban en unas bolas pequeñas de plomo, con trozos agudos de hueso o dientes afilados de animales. O sea que aparte de que era cuero trenzado, en las puntas les ponían plomo o dientes afilados de animales, como una garrita, ¿verdad? Imagínense ustedes eso. Dice que para azotarlo le quitaron la ropa y lo amarraron a un poste, porque así era el castigo. Miren pues, es que si a usted le ha tocado que corregir a un hijo, o si usted se recuerda cuando usted lo corregía y venía el cinchazo, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces había chance de que por lo menos doliera en la mano y no en otro lado, ¿verdad? O había unos más tramposos. Yo conocí compañeros que ya sabían que les iban a pegar y se metían cosas acá entre el pantalón, hermanos, y les pegaban y pegaban gritos, pero eran mentiras. A Jesús le quitaron la ropa, o sea, no había cómo hacer chanchullo, hermanos, ¿verdad? Y lo amarraron, lo ataron. Hermanos, no podía meter ni las manos. Ahora, cada vez que le daban que lo azotaban, no solo era el golpe del cuero trenzado, sino que también eran esas puntas que ponían. Entonces los azotes le caían sobre la espalda. Imagínense esa situación: el rostro, los glúteos, las piernas. Hermanos, ya era un castigo atroz.
sea, ahí ya no decían, ah, no, no, no. Acuérdense que para ellos era un reo y un judío. Y era su trabajo. Y ellos digan, ay, no, 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 no le van a ir porque van a ir los de los recursos humanos y nos van a sancionar por haber, hermano, ahí dieron a diestra y siniestra. Con cada latigazo, las bolas de plomo generaban contusiones y los afilados dientes laceraban la piel, dañando los tejidos subcutaneos. Con cada latigazo, los cortes se hacían más profundos. Miren pues, imagínense ustedes que cada latigazo tenía varias puntas, o sea, cada látigo, no era solo una, y fueron 40. Entonces, y no decían, no, aquí ya no le den porque ahí ya le dimos. Ahí era, hermanos, la vez pasada estudiábamos y leíamos por ahí que lo más probable es que llegaron a sus huesos. No solo fue así, ay, me aruñaron la piel, ¿verdad? No, le arrancaban trozos de carne. Y de tanto golpe, de tanto latigazo, lo más probable es que llegaron a sus huesos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el Señor dijo, este es mi cuerpo. Él le estaba diciendo a sus discípulos y hoy a nosotros, este es mi cuerpo. Solo que en este momento nosotros tenemos la lectura y los discípulos no. Esa historia se estaba escribiendo en ese momento. Y Él estaba diciendo, así como ven este pan que lo estoy partiendo, así va a ser mi cuerpo. Y así va a ser derramada la sangre. ¿Sí? Miren pues. Entonces, le arrancaban la piel y pedazos de carne, produciendo un desangramiento continuo. O sea, el derramamiento de sangre empezó antes de la cruz, no solo en la cruz. ¿Sí? Uno se imagina en la cruz, y sí, hermanos, sí derramó sangre en la cruz, pero derramó sangre antes de eso. Yo no sé si usted ya lo había leído, lo había analizado o no, pero Jesús sí dijo, porque si Jesús se los enseñó fue por algo, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos dice que si participamos de la cena del Señor, sepamos el verdadero significado, porque si no estamos pecando contra el cuerpo de Cristo y contra su sangre. ¿Sí? ¿Sí vamos bien, hermanos? ¿No los estoy aburriendo? Bueno, miren pues, vamos a seguir. Dice la palabra que le arrancaron la barba. ¿Cuántos le han jalado la patilla, por lo menos, del pelo, hermanos? Como decimos. ¿Verdad que cómo duele? Miren pues, no llegó con el barbero, hermano, y le puso su crema y afilaron una navaja, así como hacían antes, ¿verdad? A la par de la silla, y le dijeron, Jesús, ¿cómo vas a querer tu cortecito el día de hoy? Dice la palabra que le arrancaron la barba. Y ya se pueden imaginar ustedes el dolor. Pero la barba para los judíos era un símbolo de dignidad masculina. O sea, no solo fue el hecho del dolor, sino, acuérdense que ellos lo estaban humillando. Entonces, y no tenerla era una señal de humillación. De tal manera que este acto no solo fue humillante, sino también terriblemente doloroso. ¿Sí me van captando las escenas, hermanos? ¿Verdad? Entonces a Jesús le arrancaron la barba. Le pusieron una corona de espinas. Y lo cantamos, ¿verdad? Con una corona de espinas, ¿verdad? Te hiciste rey por siempre. Pero se dice que esta corona era formada por un entretejido de largas espinas. Espinas largas, ¿verdad? Y se cree que tenía forma de casco, de tal manera que cubría toda la cabeza hasta la nuca. Por eso les digo, a veces nosotros tenemos como que muy la película, ¿verdad? Su coronita aquí, hasta así como que bien bonita, ¿verdad? Pero probablemente no era así, hermanos. Dice que era como en forma de casco y le caía hasta la nuca. ¿Sí?
eso también era una burla, porque decían, le pusieron rey de los judíos, y era burla porque estaba muriendo, ¿verdad? No lo estaban proclamando rey, era una burla, ¿verdad? ¿Vamos bien? Otra cosa que pasó con Jesús es que, imagínense ustedes que Él pasó toda la noche en esa agonía. De hecho, antes de ser capturado, Él ya estaba agonizando. Hay una persona decía una vez en una predica que Jesús le quiso haber dicho a sus discípulos, a esos 3 amigos que tenía más de confianza, y les dice: siento que me voy a morir. O sea, antes de llegar a la cruz, porque en esa tortura pudo haber muerto antes, ¿sí? Entonces Jesús no había dormido, había sido juzgado, castigado, golpeado, humillado, y debía cargar su propia cruz. Después de ser azotado, Jesucristo desnudo, esa es otra cosa, hermanos. A Jesús lo desnudaron para castigarlo. Obviamente por decencia y pudor en la película, pues no, ¿verdad? Pero sí tengamos en cuenta que Él llevó nuestras vergüenzas, porque Él fue desnudado, ¿sí? Hermanos, a ustedes nunca se les ha roto el pantalón o algo así, que uno dice, y uno piensa que toda la gente lo está viendo, y tal vez ni existe uno para los demás, pero uno siente que todos lo están viendo, ¿verdad? O se regresa, porque nos da vergüenza, hermanos. Pero a Jesús lo desnudaron. Eso fue otra humillación, hermanos. Entonces, Jesucristo desnudo, adolorido, con toda su piel destrozada y sangrante, debió cargar la cruz en la cual habría de ser crucificado, que tenía un peso aproximado de 156 kilos, hasta el sitio destinado para su crucifixión. Hermanos, si solo así, probablemente nosotros no podríamos llevar una carga tan pesada, menos desvelados, menos que hayamos perdido sangre, menos con la espalda abierta. Esa espalda abierta significaba infección y significaba fiebre y obviamente muchísimo dolor. Y llevó la carga, llevó la cruz. ¿Vamos bien? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? La crucifixión en aquella época, los reos eran amarrados o clavados a la cruz. Sin embargo, parece ser que los romanos preferían clavarlos, según un descubrimiento hecho por arqueólogos que encontraron un cuerpo crucificado en un osario cerca de Jerusalén y que data de la época de Jesús. Según ese descubrimiento se pudo comprobar que los clavos eran de pedazos de hierro afilado que medían aproximadamente 18 centímetros de largo, y 2.5 centímetros de diámetro. Una vez colgado, los brazos estirados soportaban el peso del cuerpo, se dislocaban irremediablemente y el exceso de sangre acumulada en el corazón obstruía completamente la circulación. Otro dato que hay, hermanos, es de que cuando una persona la crucificaba, moría asfixiada. Sí saben ustedes el dato. Por eso es que cuando se va llegando el momento de que iba a venir el día de descanso, o el momento que empezaba en el día de reposo, a los otros 2 ladrones les tienen que fracturar las piernas, porque al tener fracturadas las piernas ya no había ningún punto de apoyo más que los brazos, y al estar en esta posición morían asfixiados. Y eso era una agonía, porque si alguien está crucificado y al cansarse y no puede respirar, vuelve a hacer las fuerzas para lograr respirar, y eso era hasta morir, ¿sí? Entonces Jesús, aparte de estar en la cruz,
estaba lastimado, ya lo vimos, ¿verdad? Además, ya lo dije, la fiebre producida por las torturas, el dolor por las laceraciones, las infecciones de las mismas y el agotamiento también por matar a la víctima, hacían por terminar de matar a la víctima, ¿verdad? En el Salmo 22, 14 y 15 dice lo siguiente: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y esto se refería a Jesús, ¿verdad? Pero el peor de todos los sufrimientos para Cristo fue la dolorosa pero necesaria separación del Padre antes de su muerte, ¿verdad? Como lo expresó Jesús desesperadamente según Mateo 27, 46, que el sufrimiento de Jesús en la cruz era totalmente innecesario porque Él es Dios. Sin embargo, Él quiso asumirlo haciéndose hombre, muriendo por todos nosotros y resucitando para salvarnos y darnos vida eterna. Todo esto tenía un propósito, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque sí, el pan y el vino hoy en día es algo simbólico, ¿verdad? De hecho, lo fue cuando Jesús se los dio a sus discípulos. Lo real fue lo que ya vimos, ¿verdad? Y hoy, cuando participamos de la cena del Señor, a veces lo hacemos a la ligera. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero alguna vez la cena del Señor y el panito y el vino, y qué rico, porque ya voy a ir a cenar o ya voy a ir a almorzar, y pues en lo que llego, pues ya probé algo. O al rato ni siquiera tenemos la idea del cuerpo de Cristo. No nosotros como cuerpo de Cristo ahora, sino cómo padeció Jesucristo, ¿sí? Y es necesario que entendamos que ese pan simboliza el cuerpo de Cristo, y ese vino o el jugo de uva, la sangre derramada, que no fue precisamente solo en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, yo lo siento muy apagado, hermanos. A veces los temas así motivadores y todo eso, así como que nos prenden, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Pero hoy no es un tema de esos, ¿verdad? Hoy es un tema para aprender y que ya no participemos de la cena del Señor sin saber el significado. Y peor, que lo hagamos indignamente, ¿sí? Porque cuando lo hacemos así, estamos diciendo: a mí no me importa lo que Jesús hizo, ni me interesa, me vale. Yo me puedo portar como yo quiera y al final de cuentas es mi vida. Hay personas que son como más responsables, entre comillas, y acá pasamos por los elementos, decimos, ¿verdad? Pero en la iglesia donde yo asistí mucho tiempo, pasaban por nuestros lugares. Ustedes han estado en una cena del Señor que le pasan dejando a usted, sí, bueno. Entonces los más responsables, entre comillas, cuando pasaban, decían: hoy no, hermano. ¿Nunca han visto, o ustedes han hecho eso? Hoy mejor paso porque no ando muy bien, ¿verdad? Y no me quiero, en otras palabras, y no me quiero poner a cuentas. Prefiero seguir con lo que estoy haciendo que ponerme a cuentas. Supuestamente más responsable, porque hay quienes dicen: démosle y páseme la copa y el pan, y ando en adulterio, en pecado, lo que ustedes quieran, y no importa. Y hay quienes más responsables dicen: no, es que estoy en adulterio y no puedo. Le digo entre comillas porque la responsabilidad debería de ser, primero, no meternos a esas cosas. Y si por un caso, como dice el apóstol Pablo, si alguno de ustedes cae en alguna falta, ustedes, los demás que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos. Porque a rato somos nosotros los que
pasamos por esas faltas, ¿verdad? O sea que sí vamos a cometer faltas, sí le vamos a fallar al Señor, sí vamos a pecar, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, que es Jesucristo. Ok, o sea que sí lo vamos a hacer, pero por eso, hermanos, debemos decir: Señor, este pan simboliza tu cuerpo y ese sacrificio no pudo haber sido en vano. Ese sacrificio valió y vale la pena. Yo te voy a honrar y voy a hacer memoria de ti. Voy a participar, pero conscientemente. ¿Sí? Ok. Entonces también la cena del Señor significa una relación con Jesús hoy en día. Los que participamos de la cena del Señor es porque tenemos una relación con Él. Ese es el otro punto. Ya vimos, hermanos, que cómo Jesús padeció. Algo bien corto, hermanos. Usted puede estudiar eso en su casa si usted gusta, y usted se va a dar cuenta de que no fue así como que a mí no me dolió y yo no siento nada. Dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. Han hecho estudios que hay personas que cuando están en agonía sufren de una situación donde la sangre sale por sus poros como que fuera sudor. Y a Jesús probablemente le sucedió eso, porque la Biblia menciona que su sudor era como gotas de sangre, ¿verdad? Y eso solamente es cuando está una aflicción muy grande. Y también, hermanos, si hoy participamos de la cena del Señor, es porque claramente tenemos una relación con Cristo. ¿Cuántos de los que están acá han creído en el Señor? Amén. Yo creo que todos. Y si alguien no, al rato esta puede ser la noche donde usted puede decir: Señor, yo hago a un lado mi orgullo y me rindo a tus pies, porque solo tú eres digno, como cantaba Walter y cantábamos todos, ¿verdad? Hermanos, pero esto demuestra una relación que tenemos hoy en día con el Señor. En Juan 6 da un cuadro similar. Después de que Jesús proclamó ser el pan de vida, dijo: quien quiera que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Es esencial que encontremos nuestra comida espiritual en Jesucristo. La cena del Señor figura esta verdad continua. El que come y bebe mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Aquí estamos hablando de una relación. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos diciendo: ese cuerpo y esa sangre valen en mi vida, y como vale en mi vida, yo quiero honrar al Señor, yo quiero ser amigo de Él, yo quiero ser parte de Él. ¿Sí? La cena del Señor nos ayuda a mirar hacia arriba, a Cristo, y ser conscientes que la verdadera vida solo puede estar en Él y con Él, ¿verdad? Nosotros hemos creído en Él. Hermanos, nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, debemos de creer completamente. No solo cuando Jesús sanaba a las personas, no solo cuando Jesús hacía milagros, ¿sí? Sino sí debemos de creer que Él murió, pero también resucitó, ¿verdad? Y eso fue lo que vino a cambiar la historia, hermanos. Realmente, pues la palabra dice que está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio, pero con Jesucristo no fue así. Así que la cena del Señor nos ayuda a mirar hacia arriba a Cristo Jesús. Y la cena del Señor también nos recuerda el futuro, que es el glorioso retorno de Jesús. ¿Sí? ¿Cuándo lo habían visto así? Amén. Yo lo siento bien así. No sé si ya se asustó con el tema, pero no, hermanos, esto, por eso les decía, hay quienes dicen: hoy hay cena del Señor, oh, qué triste, oh Señor. Sí, pero resucitaste, pero tú venciste la muerte,
Pero tú no te quedaste en esa tumba. Y tú me diste vida. Y yo participo de ese cuerpo, de esa sangre, porque yo vivo en ti, porque tú vives en mí. ¿Sí? Pero también creo en tu promesa, que un día vas a volver. Y eso estamos diciendo cada vez que participamos de la cena. Así que usted puede decir, oh, yo estoy triste porque el cuerpo de Jesús, amén. Arrepiéntase. Yo estoy contento porque, y eso quiere decir que tengo vida y tengo relación con mi Padre, que es por medio de Jesucristo que yo me acerco a Él, y porque Él nos dejó a su Espíritu Santo para que nos dé poder. ¿Sí? Y la otra, hermanos, es decir, Señor, yo creo en ti, como les decía, todo el paquete. También creo que vas a volver. Hermanos, tristemente hay personas que dicen, ya me aburrí de decir que Cristo viene y no viene. Tenía a mi abuela y mis papás y ahora yo, y no pasa nada. Pero si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. No nos toca a nosotros saber los tiempos, ¿sí? Así que si Él lo prometió, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, estamos haciendo ese anuncio, esa muerte, esa resurrección, y que Él volverá. Eso es lo que estamos anunciando. Amén. Ok. Entonces, hermanos, no debemos de tomar la cena del Señor indignamente. Sí consideremos esto, hermanos. Eso no quiere decir que no la tomemos, como les decía, ¿verdad? No, yo mejor no participo. No, sí participe. Y si usted necesita, o si necesitamos pedirle perdón al Señor, hagámoslo. Si Él es grande y fiel para perdonarnos. A veces, hermanos, nosotros decimos, Dios no me perdona. Sí nos perdona, si nos arrepentimos. Porque miren, hermanos, arrepentirse es diferente a tener un cargo de conciencia. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen problemas con el alcohol, por poner un ejemplo. Y se van el viernes con sus amigos a salir de la empresa y regresan sin dinero, borrachos, y con un montón de situaciones contrarias. Y encima de todo, la esposa bien contenta, ¿verdad? Ya saben que se tienen que dormir con el Bobby, no va a haber desayuno, no va a haber ropa plancha, castigados. Y al amanecer están deshidratados, con dolor de cabeza, con náuseas, y algunos ya sabrán todos los síntomas. Y dicen, no vuelvo a tomar. ¿Sí? Algunos de aquí tal vez les pasó eso, ¿verdad? Algunos tal vez lo han visto, lo han oído, o a veces nos ha tocado que vivir en la casa. Eso también, con no uno, sino con a veces el abuelo, el papá, o los tíos, los hermanos, yo no sé. Dice, no vuelvo a tomar. Con ese dolor de cabeza, mira, mija, haceme algo ahí de tomar, y mira, te lo juro, no vuelvo a tomar. ¿Y qué pasa el siguiente viernes? Ahí va. Entonces no se arrepintió, hermanos. Solo tuvo cargo de conciencia. Solo se sintió mal en su cuerpo porque tenía dolor de cabeza, náusea y no sé yo qué más, o porque la esposa le dijo, mira, aquí están tus maletas, y ¿verdad? Y no es que yo me vaya a ir, sino que el que se va sos vos, ¿verdad? No, que mira, que te lo juro, ya no vuelvo a tomar. Y el otro viernes lo vuelve a hacer. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Porque si así estamos pensando en el Señor, así no funciona. No quiere decir que si pecamos de nuevo, Dios no nos pueda perdonar. Pero, hermanos, sí debemos de ser responsables y no tener en vano ese sacrificio que Jesucristo hizo, no solo en la cruz, sino mucho antes de llegar a la cruz. Hay una canción que canta René González y dice, hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, porque nos portamos, hermanos, como que eso no importara, y con nuestros hechos volvemos a poner a Jesús en la cruz, y lo volvemos a poner, y lo volvemos a poner, cuando realmente no debemos de tomar la cena del Señor indignamente. Eso es, hermanos, saber lo que estamos haciendo
y de una manera pedirle perdón al Señor. Amén. Ok. Y vamos a terminar el tema, porque vamos a ministrar la cena al Señor. ¿Puedes pasar con el piano? Vamos a pedirle al Señor que nos perdone, y no solo porque hay cena, hermanos, del Señor, porque esa debería ser nuestra forma de vida, ¿sí? Si pecamos, abogado tenemos, necesitamos acercarnos al Padre y pedirle: Señor, perdóname. Señor, ese sacrificio que tú hiciste, pudiendo haberte hecho para atrás y decir no, lo afrontaste, porque viste esa gloria que iba a venir después de ese sacrificio. Yo le voy a pedir, y los hermanos que van a administrar la cena del Señor, si pueden pasar y colocarse acá, de una vez vamos a ministrar, y vamos a proceder también con la cena del Señor. Amén. Por favor, yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momentito y nos consideremos esa sangre preciosa, ese cuerpo lacerado que por nosotros fue entregado. Amén. Digámosle: Señor, perdóname, tal vez no había considerado ese sacrificio. Señor, tal vez me ha faltado ser consciente de ese momento, Señor, pero te pedimos que nos perdones.